Nuestro sistema educativo tiene casi 200 años, un sistema obsoleto que limita enormemente el desarrollo de nuestros hijos. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, página web y vernos en YouTube. Búsquennos como Papás al Rescate. Hoy tenemos de invitado al director pedagógico de Progrentis para América y Europa, Emilio Torres, y con él vamos a hablar sobre educación. Les cuento un poquito de Emilio. Es revolucionario, líder educativo, embajador de España ante el Parlamento Mundial de la Educación, coinventor de 3 patentes sobre habilidades de pensamiento, máster en educación y neuropsicología. Hola Emilio, bienvenido a Papás al Rescate. Gracias por la invitación y qué gusto. Bueno, antes de comenzar el programa estábamos hablando sobre educación, que es el fuerte tuyo de lo que te apasiona. ¿Cómo la educación ha cambiado del tiempo en que uno iba a la escuela y el colegio y a la universidad y ahora hay las nuevas necesidades que hay, que lamentablemente en la mayoría de los centros educativos no se aplican, ¿verdad? Pues cambiar, pues poco, ¿verdad? Si miramos el conjunto del panorama internacional, pues estamos en diferentes tiempos en función de la institución educativa a la que miremos. Estamos pasando por un momento de mucha reflexión a nivel educativo. El mundo que nos rodea pues no es mentira decir que ha cambiado profundamente. La tecnología ha cambiado nuestra manera de comportarnos, nuestro procesamiento mental. Solo hay que mirar a un niño de 3, 4 años cómo se comporta, cómo se relaciona con la tecnología, de qué manera se divierte, qué es lo que nos demanda para entretenerse. Y eso hace que el mundo, de cierta manera, pues por mucho que nosotros los mayores o nuestros padres todavía pues se tiren las manos al pelo diciendo hay que ver cómo ha cambiado el mundo, hay que ver dónde nos van a llevar estos jóvenes, pues yo creo que es un momento apasionante de oportunidad. O sea, yo creo que nunca la humanidad había estado ante un momento tan apasionante en torno al cambio. O sea, tenemos lo que queremos en la mano. La tecnología, el smartphone, el internet, pues ha conseguido llevarnos a aprender en lugares, en entornos informales. Ya no hay que ir a la universidad para saber de algo, ya lo puedes leer, lo puedes criticar, puedes descargar fuentes. Pues eso yo creo que genera una oportunidad para la humanidad desde el momento de que la información se convierte en algo accesible, porque información y conocimiento es poder al final, y yo creo que eso genera oportunidades tremendas en todos los ámbitos, emocionales, sociales, laborales, ¿no? Hace unas semanas atrás, nuestro presidente, el presidente de Costa Rica, dijo que fue muy criticado que los estudiantes o que las personas ya no necesitaban ir a las universidades para ser profesionales o para salir adelante en la vida. Lo criticaron, casi lo queman. Y creo que lo agarraron la gente también tal vez desde otro punto de vista, tal vez pensando en criar vagos o holgazanes, de gente que no quisiera estudiar y que... pero sí, realmente ahora hay tanta información a la mano de uno que ya uno no tiene que ir a una biblioteca como lo hacía en la época de uno, sino que sencillamente ahora hay videos, más bien hay un exceso de información, y ese exceso hay cosas que son buenas y cosas que son malas, que hay que saber buscar. Eso es otra herramienta que hay que saber usar. Pero realmente hay muchas cosas que uno ya puede aprenderlas y después aplicarlas. Sí, yo creo que el sistema está en boga de crítica en este momento en torno a qué te está dando un sistema educativo que agarra a los niños con 3 añitos, los coloca en una escuela y el sistema lo que hace es modular una manera en la que cree que debe educar sin mirar para afuera. Es decir, yo sigo replicando y la escuela lo que sigue haciendo es replicar un modelo
el cual pues tiene ya casi 200 años de antigüedad, en el que lo que pretendía era alfabetizar la sociedad en una época en la que la información y el conocimiento era escaso y había que acudir a una biblioteca, a una escuela, a las mentes de los profesores que se habían tenido la oportunidad de investigar o de acceder a contenido nuevo para que esto se pudiera transmitir a través del boca a oreja. Ese modelo en el que la información es escasa, donde yo necesito un libro para saber o necesito ir al lugar en el que está el libro, donde le tengo que dedicar tiempo, ese modelo ha cambiado. ¿Qué hace la escuela? Sigue replicando un modelo en el que todavía le pide a un niño de 10 años que se siente en la soledad de un pupitre en su clase, le mire la nuca al niño que está enfrente y pase durante 5 horas al día expectante a ver lo que un profesor quiere que ocurra en un pizarrón para que él, de forma inerte casi, replique justamente lo que el profesor ahí le está dando. Y digo yo, caramba, en pleno siglo XXI todavía hay escenarios en escuelas donde los niños sentados en la individualidad de su mesa son espectadores de su proceso de aprendizaje, cuando deberían ser protagonistas. El error es un elemento natural y hay que empoderar como parte fundamental de un proceso de aprendizaje. Cuando un niño se equivoca, mal, 0, a la esquina, te señalo en el salón, suspendido, reprobado, castigo, más de lo mismo. A la basura el bolígrafo rojo en las escuelas. Claro. El error, como parte natural del proceso de aprendizaje, debería ser un elemento que deberíamos añadir como parte fundamental. ¿Quién sabe dividir? ¿Quién es capaz de memorizar a la primera? ¿Quién es capaz de realizar un procedimiento, una operación matemática sin practicar y sin repetir? Me tendré que equivocar. Y en esa equivocación es donde se va generando aprendizaje. Si a mí me pidieras que te hiciera una tarta de chocolate, pues no me va a salir bien a la primera. No podemos quitarnos el hambre aprendiéndonos el menú. Necesitamos hacer y equivocarnos, hacer y equivocarnos. Y esa es la reflexión que estamos llevando a las escuelas, sobre todo en Latinoamérica. ¿De qué manera el mundo está ofreciendo oportunidades diferentes? La información está, se generan oportunidades realmente interesantes, pero a partir de ahí, ¿cómo la escuela? En un sistema en el que, como te decía, toma a los niños con 3 años y los termina, como si fuera un proceso industrial, los termina de modelar con 18. 15 años de vida. Los 15 años más importantes de la vida de una persona, en la que se modula la personalidad, la manera en la que gestionas las emociones, cómo te relacionas entre iguales y de qué manera las destrezas que ahí adquieres te van a acompañar a lo largo de tu vida. Cómo estamos trabajando ese periodo fundamental que va a modular justamente el camino. No queremos decir que lo que hagas en la escuela te va a marcar el camino, pero sí estamos convencidos por los estudios que estamos realizando, y es que lo que la escuela te da es estratégico para las oportunidades que luego puedas tener a lo largo de la vida. Entonces, lo que estamos intentando generar en estas reflexiones continuas en las escuelas es que miremos realmente el mundo en el que vivimos, en el que estamos, para que la escuela se convierta en un instrumento real, no para el futuro, sino para el hoy. ¿De qué manera estamos dándole a los niños lo que necesitan hoy? ¿Quién está educando la tecnología? ¿Quién está educando las nuevas relaciones humanas? ¿De qué manera nuestros niños se están relacionando? ¿Cómo están utilizando la información que está en un entorno digital? Es invisible, pero podemos tirar de ella en cualquier momento. Esas destrezas fundamentales, y la escuela sigue anquilosada en la transmisión de contenido. Contenido. Yo siempre pongo el ejemplo de la planta en 2º de primaria, la planta en 3º de primaria, la planta en 4º de primaria. Todavía abres el libro de ciencias naturales y en 5º ves el tema de la planta. Sí, las células. Sí. Te pregunto, descríbeme las partes de una planta. ¿Serías capaz? Te pondría en un compromiso en este momento. Tienes aquí un iPad, tienes conexión a internet. Si te diera 3 minutos, ¿serías capaz de consultar? Por supuesto. Y decírmela, y presentármela, y enseñarme un video. Pues claro. Es tan necesario dedicar durante 4 años de vida escolar, durante 15 días cada año, y el profesor explicando la planta. Es necesario esa asimilación de contenido a la cabeza y que el niño luego te replique en un papel en blanco donde tienes que rellenar espacios porque hay una planta dibujada y el profesor te pone líneas para que tú digas, este es el pistilo, este es el tallo, esta es la raíz. Y tú dices, un niño es más inteligente que otro porque rellena más espacios en blanco. Claro, correcto. Wow, hay aquí un cambio tremendo. Y la escuela no quiere ver este mensaje. Al que se lo decimos, pues te mira así y te dice, pues sí, pero no sé cómo hacerlo. Pero hay quien todavía quiere que no me estés complicando la vida. El niño ahí, yo controlo. Y seguimos generando escuelas con las gafas de los adultos. Y esto tiene que cambiar, pero con un golpe en la mesa. Desde nuestros políticos, y creo muy acertada la reflexión de vuestro presidente,
siempre y cuando vaya con matiz. La universidad como tal es un estamento fantástico para investigar, para relacionar mentes, como digo yo, para generar investigación o conocimiento de orden superior. Pero si la universidad se convierte en ese lugar en el que lo único que hace es transmitir contenido y darte un título, pues hoy en día eso no es necesario para triunfar. Un título no te da la capacidad. Claro. Pero si la universidad evoluciona a otro tipo de elementos, entonces quizás sí. Pero el 90% de las universidades que yo conozco sigue siendo una universidad que transmite contenido, donde tú tienes que dedicar un tiempo para recibirlo. Y yo fui a la universidad y durante 5 años yo me sentaba y veía como una persona de espalda a mí, primera sintomatología, y es que no le importa a esa persona porque me da la espalda, rellena pizarrones. Soy economista de formación. Yo todo lo que escribía, él ahí lo llevaba a un papel. A los 4 meses ese papel lo llevaba a mi cabeza para al día siguiente devolverle todo aquello que él puso en un papel que él me daba. Y cuando salía a la cafetería, a las 2 semanas no recordaba nada, porque no era útil, no tenía sentido para mí. Simplemente era el paso por el que yo tenía que ir para obtener un título, porque me vendieron que sin un título universitario no podía trabajar. Y ahora ninguno de aquellos conocimientos que yo adquirí durante 5 años de universidad los estoy aplicando porque me he dedicado a otra cosa, porque la vida me dio, en torno a mis capacidades, un talento que nada tiene que ver con aquella licenciatura que yo hice, ¿no? Yo siempre, una vez discutiendo con mi mamá y a veces con amigos que yo les he dicho, yo creo que sí se tiene que hacer una reestructura a la educación realmente fuerte, porque hay muchísimas cosas que uno aprende, y como vos decías antes, que no te sirven para nada en el futuro. O sea, que más bien es una pérdida de tiempo, frustración, señalamientos, te hacen sentir mal, te minimizan como persona, te desvalorizan, y que al final no te dan nada, o sea, no te dan nada, y más bien se debería de aprovechar ese tiempo para materias o para dar más herramientas y más recursos realmente para el futuro que uno va a enfrentar mucho más adelante. Así es. Y cuando estaba en la universidad sacando la maestría, me tocó estar en San Francisco, en la Universidad de San Francisco, y recuerdo que fue algo que vos hablaste ahora al inicio, que decían los profesores que muchísimas empresas en Silicon Valley, bueno, y a nivel global, estaban empezando a contratar personas que habían fracasado, porque las personas que habían fracasado tenían un alto conocimiento de lo que no se debía de hacer y tenían una experiencia enorme que las personas que siempre habían triunfado, porque para triunfar hay que hacer un montón de cosas, está bien, pero si no has fracasado no has pegado 3, 4, 5 veces contra el fondo, realmente no sabes cómo subir y cómo salir, y cuando se enfrenta uno eventualmente a los mismos problemas más adelante, ya uno sabe cómo superarlos. Cuando siempre has sido un triunfador, cuesta mucho hacerlo. Así es. Y me llamó muchísimo la atención. Y lo que vos decías ahora, sí, en la escuela y en el colegio, uno salía mal, y como decías vos, lapicero rojo, mal, no servís. Y uno estaba en un colegio que realmente lo que le enseñaban a uno era memorizar y no analizar. Por ejemplo. Y te digo igual otra vez, a mí en el colegio me iba muy mal en matemáticas. Mi mamá en matemáticas es asombrosa, y entonces me enseñó a las tablas de trigonometría y todo esto, a aprenderlas diferente y a llegar al resultado por otro lado completamente diferente al que me enseñaban en la escuela, en el colegio. Llego a exámenes y me ponían 0. Entonces decía mi mamá enojadísima que por qué me habían puesto un 0. Entonces es que vea, él hizo las fórmulas matemáticas diferentes. Y dice mi mamá, ¿qué importa que las haya diferente? O sea, lo que importa es que él llegó a donde usted quería que él llegara. ¿Llegó o no llegó? Es que yo no conozco esa fórmula. Bueno, apréndala. Entonces, y eso pasa. Ahí está que al final tocas muchos palos, ¿no? En este caso el sistema de evaluación, hay que pensar como piensa tu profesor para que él te apruebe. Es decir, el alumno tiene que pensar como el profesor, y es el educador el que tiene el baremo para decir si tú eres o no eres inteligente. O sea, si eres como yo y tienes mi mismo modelo de enseñanza, pero caramba, el perfil de aprendizaje de este niño es completamente diferente. Esto por un lado, el elemento de la evaluación, pero por otro lado, cada niño es único, cada niño es diferente. Y la escuela, o la escuela que quizás nosotros tuvimos,
no quiero ser negativo porque hay muchas experiencias, sobre todo en países de Latinoamérica, en España, haciendo cosas muy interesantes, empezando a generar modelos completamente disruptivos, entendiendo esta idea. Y es que no es que tengamos todos derecho a ser iguales, eso es una falacia. Tenemos derecho a ser todos diferentes. Ajá. Y en una escuela, en un salón de clase con 25 niños, hay 25 niños diferentes, donde los 25 aprenden de manera diferente, aprenden a ritmos diferentes, aprenden a través de rutas completamente diferentes. ¿Y qué hace la escuela? Los agrupa por fecha de fabricación. Y cuando tú metes a un grupo de niños que nacieron todos en el 2010, por haber nacido todos en el mismo año, ¿están listos para aprender al mismo ritmo? ¿Para aprender eso de esa manera? Porque los currículums nacionales nos dicen que para los niños del 2010 esto es lo que tienen que saber en este año. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué te basas para justamente...? Es verdad que hay que poner ciertos límites, pero tenemos que entender que la manera de entender, de comprender, de analizar, de sintetizar la información que está, debe de respetar un proceso natural de crecimiento. Si nos vamos a edades pequeñas, un niño de 4 años en un salón de clase nacido en enero, junto con un niño en el mismo salón de clase, porque los dos nacieron en el 2015, ajá, y nació en noviembre. Hay 11 meses de diferencia. En una edad en la que neuronalmente 11 meses es un mundo, claro, en la madurez de la función ejecutiva. Pero la maestra quiere que los niños aprendan a leer. ¡Wow! Un niño de 4 años en enero con respecto a un niño de 4 años de noviembre. ¿Están listos para aprender a leer cuando la profesora dice que en febrero empezamos con las trabadas? Porque la P y la R, por ejemplo. Y el niño que nace en noviembre quizás no esté listo para aprender a leer. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Pero la escuela todavía sigue teniendo el baremo de la calidad escolar si los niños pasan a 5 años leyendo. No es que esta escuela es muy buena porque todos mis niños de 4 años pasan leyendo. Cuando neuronalmente está demostrado que no todos los niños están listos para leer al mismo tiempo. Y segundo, son edades muy precoces para generar el aprendizaje a la lectura. Y tenemos que darle tiempo en este sentido. Pero ahí la escuela lo que hace es generar momentos en los que todos a la vez tienen que hacer esto con unas calificaciones estandarizadas y el que pase sí y el que no pase no. Y ahí es donde estamos generando creencias limitantes, frustraciones, momentos en los que creo que no puedo y ya no lo intento. No es que tengamos que crear a los niños en burbujas o entre algodones. Hay que trabajar la tolerancia a la frustración, pero desde una responsabilidad en la manera en la que lo estamos haciendo. Porque señalamos a los niños en clase, les pedimos cosas que quizás no estén listos para conseguir hacerlas, pasan de puntillas por algunos procesos que en un futuro le van a hacer falta, pero como no han sido maduradas en el momento en el que yo te pedí que las asimilaras, eso me va a generar una carencia en el futuro. Y todo el fracaso escolar que estamos teniendo con 15, 16 años en los sistemas educativos vienen derivados de las edades primarias. Desde los niños hasta los 8 años necesitan afianzar elementos más allá de saber poner la fecha en una hoja, de poder abrir un libro de texto y memorizar una unidad. Porque la tabla de multiplicar, las operaciones matemáticas o la lectura son elementos a los que tenemos que darle tiempo porque generamos construcción en torno a personas. Entonces la escuela tiene ahí que hacer una reflexión profunda porque sigue estando en manos de educadores que lo que hacen, o desde el desconocimiento o desde la comodidad, siguen haciendo lo mismo que hicieron con ellos. Hay que cambiar las universidades que preparan a los nuevos maestros, hay que trabajar el liderazgo educativo desde los directores de escuelas, hay que ver qué políticos desde el Ministerio de Educación nos están gobernando y cuál es su idea, porque tienen un poder muy grande en torno al recurso económico y a las leyes que exigen que se cumplan. Hay que ver cómo la familia y los papás le están pidiendo a las escuelas o que estos procesos sean iguales a los que ellos tuvieron como papá, o realmente estén alineados con esta nueva visión en el que el niño o tu hijo no necesita lo mismo que tú tuviste cuando fuiste niño. Claro, porque el mundo cambió totalmente. Y el mundo al que te enfrentas hoy no tiene nada que ver al mundo con el que nos tuvimos que enfrentar. Entonces, que un papá le pide a una escuela el mismo modelo de escuela que él tuvo cuando era niño es como decir, pues no cambies de teléfono móvil. Agarra un Nokia con teclas para que sigas jugando a la serpiente. Exacto. O tengas que pulsar 3 veces el 2 para escribir un mensaje de texto y te salga la C, por ejemplo. No, yo quiero el último iPhone del mercado. No, tú le estás pidiendo a la escuela que siga siendo un celular con teclas. Y que sea un celular con teclas que te dé internet 5G. También. O sea, que después te lo dé. Así es. Encima le exigimos que el niño salga listo. Exacto. No, pero si es que lo que te está dando la escuela no lo está preparando. Claro. Entonces, en ese sentido hay una reflexión muy grande.
te cuento que trabajo para Progrentis, llevamos 6 años desarrollando pues, casi que una metodología en el que lo que le decimos a las escuelas es que el niño lo que necesita son destrezas fundamentales. Cuando un niño lee, no significa que ya comprenda. El proceso de decodificar un lenguaje, nuestro lenguaje tiene un código que hay que decodificar, nos enseñan los grafemas, nos los pintan, nos los ponen bonitos y la maestra se empeña en que le unamos un fonema a cada grafema y ahí empezamos a producir el lenguaje. A partir de ahí, con la repetición y la carga lectora, empezamos a adquirir fluidez. Pero saber leer no significa que puedas comprender lo que estás leyendo. Es decir, cuando los niños leen, le dan sentido y significado a lo que están leyendo, pues muchas veces no. Ellos leen de carretilla, como se dice en España. Este niño lee de carretilla, sale a leer, qué bien lee, pero el niño lo que acaba de leer no lo entiende, no tiene sentido para él. Y aquí hay un elemento donde a las escuelas les decimos, este niño lee mal. Ah, no, que lea más. Ah, que lea más, igual de mal. Carga lectora genera una mejora en la comprensión de lo que el niño está leyendo en una era de la información. Claro. Porque la información está. Claro. Hay tanta información que estamos infoxicados. Hablamos de la Big Data. Pero toda esa información que está aquí, aquí tenemos lo que queramos. En este momento tú y yo nos podemos poner a hablar de lo que queramos. Y si no lo sabemos, lo podemos encontrar. Pero esa información a la que accedemos, ¿cómo la convertimos en conocimiento? Primero hay que comprenderla. Y a partir de la comprensión, el niño razona. El niño hace síntesis, el niño es lógico, el niño discrimina, es crítico, porque sin comprensión no hay nada de esto. Son las habilidades fundamentales. Porque ¿cómo será el mundo en 10 años? ¿Qué tendremos en la mano en 10 años? Tenemos que aprender. Antes te decía, antes de empezar el programa, tú con 15 años nunca hubieses imaginado tener un programa de radio. No, nunca. La escuela te enseñó a manejar tecnología, a estar grabando online, en directo, a ver de qué manera los micrófonos llevan. No, a montar esto en el internet, he tenido que aprender después de. Por tanto, ¿qué te da la escuela para que realmente en un futuro, cuando te enfrentes a un nuevo problema, a una nueva oportunidad, tengas esas herramientas para sacarlas más allá de memorizar contenido? Para poder adaptarse al cambio. Así es. Yo hablo de aprender a aprender. Estamos siendo aprendices eternos, no vamos a dejar de aprender nunca porque el mundo ha entrado en esa inercia de cambio continuo. Mañana nos levantaremos y habrá algo nuevo, un nuevo invento. Ahí hay un proyecto muy interesante que se lanza al espacio, casi 500 satélites que nos van a dar internet en casi cualquier parte del mundo, donde cada vez vamos a estar mucho más conectados. La inteligencia artificial, las máquinas, se están sustituyendo. Informe McKinsey de hace 3 meses. El 52% de las profesiones que hoy conocemos en el 2030 no existirán, serán sustituidas, el mercado laboral está cambiando, pero nuestros niños no manejarán un carro, nuestros niños no trabajarán en un restaurante de comida rápida, nuestros niños no llevarán correo postal. Todas las profesiones actuales, los trabajos que necesiten de una acción por parte del ser humano autómata, ya sea manual o cognitiva, será sustituida por una máquina. Hay restaurantes de comida rápida en Europa que la hamburguesa se la pides a la máquina. Yo me subí al aeropuerto de Madrid hace 4 días y yo interacciono con una pantalla, código de reservación, se imprime el pase de abordar, yo paso el pase de abordar por un lector código QR, me deja pasar, yo pongo el pasaporte, yo pongo la valija. Los aeropuertos están sustituyendo a personas por máquinas, los restaurantes como McDonald's. Pues sí, Bogotá, sale la noticia de prensa, Bancolombia entrega su primera tarjeta de crédito a un cliente a través de un dron, coordenadas al dron, el señor esperando, llega un dron con Bancolombia y entrega su tarjeta de crédito, no tuvo que ir otro señor a entregarle un correo postal. Entonces, esto está cambiando las oportunidades nuestras, pero aún más de nuestros niños siendo corresponsables. Bueno, como hace poco, cuando existía los fax, sí, y todos teníamos fax en la oficina, ¿y cuál es el fax ahora? A mí me sorprende ir a un lugar y que me digan número de fax. Y yo digo, ¿qué número de fax? O sea, ahí todavía se han utilizado en el pasado. Exacto. Sí. Yo en la universidad me acuerdo que nos habían dicho, no recuerdo ahorita los números, pero que bueno, que el mundo había cambiado del año X en el primer 1.000.000 de años, había evolucionado una vez. Y entonces la idea, lo que nos explicaba el profesor era cómo el mundo iba evolucionando, su conocimiento iba dando vueltas o rotando cada cierto tiempo. Y entonces él nos decía que creo que para esta época, o ya cercana, que el mundo iba a estar cambiando, creo que eran 2-3 veces al año, su conocimiento y sus cosas. Entonces, y es lo que vos decías antes, quieren que uno esté... Le meten a los hijos a uno el formato de hace 30, 20 años, 40 años o más atrás,
en un mundo que cambia constantemente, o sea, cambia total 100%, 3, 4, 5 veces al año, y me acuerdo que decía el profesor, va a llegar un momento dado en que el cambio va a ser en horas. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo, me acuerdo de decir, profesor, lo que ustedes están aprendiendo hoy aquí en la universidad, en 5 años ya no les va a servir absolutamente de nada. Entonces, siempre hay que seguir refrescando y manteniéndose. Sí, no es que nos sirva. Exacto. Porque nos exige evolucionar porque construimos conocimientos sobre conocimiento. Ajá. Obviamente nuestra generación es más inteligente que la anterior, que la de nuestros padres. Y nuestros padres son más inteligentes que nuestros abuelos, porque el ser humano aprende de las generaciones del pasado. Sería estúpido entender que el ser humano no evolucione. Obviamente vamos mejorando y vamos aprendiendo sobre generaciones del pasado. Ahí está en neurociencia las investigaciones. Un cerebro humano hace 5.000 años pesaba 400 gramos de media. Hoy en día un ser humano tiene un cerebro de media de 1,3 kg aproximadamente. El cerebro cambia no solo a nivel funcional, sino también a nivel estructural. Las conexiones neuronales hacen que nuestra estructura cerebral cambie, las partes del neocorte a la hora de transmitir información, la manera en la que nos emocionamos diferente, cómo nos estimulamos con la tecnología, hace que nuestro cerebro adquiera funcionalidad que hace 100, 150 años no estaban activados, y en este momento sí, y eso hace que el ser humano cambie, y que el cambio pues ya sea casi que una cultura. En ese sentido es como tenemos que ir viendo a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros alumnos. Por un lado, la familia, cómo entiende cómo posicionar a los niños de hoy para un mundo que se ha vuelto loco, un entorno de incertidumbre total. Pero por otro lado, la escuela es el estamento el cual tendría que generar este modelo, de alguna manera. Y es ahí donde yo creo que hay una crisis. ¿Qué ocurre? Que no hay consecuencias. Y creemos que la prueba estandarizada, la prueba FARO en Costa Rica, la EBAU en España, las pruebas Saber en Colombia, el SIMS en Chile, esas pruebas estandarizadas a los 15, 16 años miden la calidad educativa de un país. Una prueba en un momento puntual que sientas a un niño durante 2 días a rellenar papeles y ahí te demuestra qué tan inteligente es. Creo que es una limitación en torno al sistema educativo, hacia la persona. Creo que es un insulto hacia la inteligencia humana. Pero como queremos tenerlo todo medido, no somos capaces de medir las destrezas, cómo una persona habla en público, cómo es capaz de generar una conversación en un programa de radio, cómo es capaz de resolver un problema al cual no hay información, la tiene que buscar y encontrar. Y es ahí donde estamos trabajando. Ya te cuento que estamos casi en 1.000 escuelas en el mundo, casi 200.000 niños en total trabajando, la necesidad del desarrollo de esta destreza. En la era de la información, ¿qué destrezas son necesarias para hacer útil la información? En la era de la digitalización y del aprendizaje informal, ¿de qué manera un niño es hábil, busca y encuentra información que necesita para resolver un problema? Porque cuando yo te pregunto, investígame sobre Napoleón, tú lo que primero que vas a hacer es irte al Google y pones Napoleón en el buscador. ¿Sabes qué te devuelve Google? Casi 30 millones de resultados. Fuentes de información que ya están en la nube, en el que en un momento determinado aparece Napoleón. Y ahí el Internet te devuelve videos, PDF, infografías, fotografías, veraces y no veraces, cosas fiables y cosas no fiables. No, es que está en el Internet. Ahí te lo crees. Exacto. No, la primera fuente que aparece es Wikipedia, esa es la más importante. No, Google utiliza un posicionamiento, si paga, pero a nuestros niños habrá que educarlos ahí. Esa es la segunda gran pata que estamos intentando generar en nuestro modelo. Educarlos en un entorno que nadie está educando. Ajá. ¿Quién está educando el Internet? ¿El gobierno? ¿La familia? Todos nosotros. Nadie lo está educando. Todos los alimentamos, ahí está. ¿Pero qué hacemos? Prohibimos. No, que le quitemos la tecnología a los niños. ¿Prohibimos? ¿O tenemos que educar ante un recurso que es valioso? Porque en el Internet puedes buscar la receta para hacer un postre de chocolate, pero puedes encontrar el mecanismo para construir una bomba casera. Claro. Tan bueno como no tan bueno. Entonces ahí eso hay que ver de qué manera lo estamos educando en ese sentido. Y ahí es una necesidad por parte de nosotros los adultos, papás y escuela. Porque al final todos tenemos implicación. El que no es escuela es papá. Y el que no tiene a las generaciones que vienen atrás. Entonces esto es una responsabilidad social. Ok, Emilio, vamos a un corte y ya regresamos. Seguro. Este programa está patrocinado por Vilca, Monster Pizza, ATD, Hospital de Juguetes. Bueno, y ya estamos de regreso después de este corte. Estamos con Emilio Torres, él es el director pedagógico de Progrentis para América y Europa. Y bueno, estamos hablando sobre la educación. La primera parte hablamos un poco sobre las diferencias entre la educación que teníamos nosotros de jóvenes y cómo eso tiene que evolucionar para las necesidades que nuestros hijos ahora están enfrentando y van a afrontar. Y
cómo la estructura de educación no ha evolucionado realmente con la velocidad que debería de evolucionar, y estamos sencillamente trabados. Y bueno, con Progrentis y todo el trabajo que ha estado haciendo Emilio durante muchos años, cómo han venido ellos a empezar a quebrar estas muros, estructuras que hay alrededor de la educación y que le enseñaban a uno tantos paradigmas realmente. Cómo reventarlos y cambiarlos. Así es. Que es muy difícil. Sí. Decía Einstein que es más fácil, creo que decía, un chancho aprendiera astronomía que una persona rompiera un paradigma. Y es cierto, a veces es muy complicado romper eso. Sí, y fíjate que a nivel social se están rompiendo en este momento, porque nuestra manera de procesar mentalmente cambia nuestro comportamiento y estamos accediendo a nuevos escenarios. En todos los sentidos. Ya no vamos a una agencia de viaje a reservar un boleto, ya lo hacemos por internet. Claro. Ya nadie organiza sus vacaciones, sino directamente yo me lo hago. Son entornos de aprendizaje informales y ya la gente aprende cómo y cuando quiere. Ya no hay que ir todos los días de 8 a 2 a aprender sobre neurociencia o a aprender sobre mercadeo. Un curso online, yo cuando quiero, en las noches, cuando llego, leo, soy autodidacta, y eso está cambiando las profesiones. Genera oportunidades tremendas en ese sentido, muy, muy buenas. Bueno, de lo que hablábamos en la primera parte sobre la evolución del conocimiento y de la tecnología, un día de eso estaba leyendo en el periódico, creo que fue en el periódico que decía, o en internet más bien, que la máquina que llevó al primer astronauta a la Luna, nuestro celular es 100,000 veces más potente que eso. O sea, es como una calculadora realmente. Así es. Yo recuerdo que yo leyendo el artículo yo decía, ¿qué hombres más valientes montarse en una lata, casi ir hasta el espacio, jugándosela con súper limitadamente, o sea, con una computadora súper limitada? Así es. Y ahora tenemos nosotros en nuestras manos, por más pellejito de celular que sea, es mucho más potente que eso. Sí, la evolución a todos los niveles ofrece oportunidades tremendas. Pero ahí volvemos a mirar de qué manera estamos aprovechando la oportunidad, y la brecha sigue siendo muy grande. De ahí que pues hayan personas arriba y personas abajo, hayan ricos y hayan pobres, y eso está todo al final en la capacidad que tú tengas de aprovechar las oportunidades. De qué manera estamos empoderando a nuestros niños para hacerles creer que ellos son tan inteligentes como el que tienen al lado. Si los medimos a todos con el mismo rasero, pues claro. Sí, bueno, tal que ahora se habla de múltiples inteligencias. Así, inteligencias múltiples. Sí, inteligencias múltiples, diferentes capacidades, y ahí igual formas de aprendizajes, ¿verdad? Donde está la persona que aprende visual, el auditivo, el lingüístico. Sí. Exacto, y que hay gente que tiene una habilidad increíble para aprender lenguas, idiomas, aprender música, personas que en el espacio se les da muy bien los deportes. Exacto. Un día yo hablaba con un amigo que es artista, y yo le decía a él, a mí me da gracia cómo las personas que realmente son talentosas, digamos músicos, cambian y hacen switch a pintar, y son buenísimos también pintando, y pasan a otra arte y siguen siendo también buenísimos y talentosísimos. Igual los deportistas. Pasan de correr autos de Fórmula 1 a ser ciclistas, y son ciclistas formidables, y pasan a hacer lo otro porque tienen esa inteligencia, tienen ese talento. Sí, hay muchas investigaciones en torno a esto, y la neurociencia viene a demostrarlo, sobre todo en las investigaciones pues muy recientes. La neurociencia pues son investigaciones muy, muy recientes que están ayudando, sobre todo al entorno educativo, a entender cómo el proceso de aprendizaje genera rutas muy diferentes a las que creíamos. La memorización como tal pues es importante, pero no como fin. O sea, no hay que medir la memoria para vincular a la inteligencia. Es la memoria como recurso fundamental pues para ser capaz de hacer otro tipo de cosas, para poder comunicar, para poder resolver un problema, para poder entender la información a la que estoy accediendo. Por lo tanto, toda esa manera de estructurar las rutas de aprendizaje nos están haciendo llevar a la conclusión de que existen perfiles de aprendizaje diferentes. Y es ahí que las inteligencias múltiples nos permitan observar en niños, por ejemplo, pues que hay niños que son capaces de lingüísticamente seguirte una explicación verbal durante 30 minutos, pero hay niños que no son capaces. A niños parece que les pica, ¿no? Y no son capaces de estar quietos en su silla, y esos niños nos molestan. ¿Y qué ocurre con esos niños? Pues nos enfadamos,
Alberto, estate quieto. Y Alberto no se está quieto. Y Alberto se pone cerquita de la mesa del profesor. Y Alberto, salte de clase. Y Alberto, vete con la directora. Y Alberto, esta tarde tu mamá otra vez aquí. Y la mamá cada 15 días en las cuentas porque Alberto, sus profesores tienen quejas de él continuamente. Y la mamá desesperada y te llora. Es que salió a mi suegra, es que yo lo sabía. Y al final la culpa de Alberto, pues parece que tiene un problema genético, tiene una dificultad de aprendizaje. Y los papás desesperados porque reciben muchas quejas de su hijo por parte de la escuela, porque es un niño inquieto, porque es un niño que en torno a un sistema tradicional no es capaz de obedecer y seguir las reglas. Alberto tiene un problema. Sí, llevémoslo a que le den medicinas para que lo tomamos a Alberto, Uh-huh. lo llevamos a un gabinete psicopedagógico donde hay varias personas, un psicólogo y un pedagogo, hay alguien que estudió neurociencia o neuropsicología, y lo observan y dicen, este niño tiene una dificultad de aprendizaje. Y llega un informe a la escuela diciendo, el niño tiene TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Y qué hacemos? Pues tiene un problema, hay que medicarlo, medicina tradicional. Y al niño Ritalina, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Drogar al niño para que cuando esté en el salón de clases no moleste. Y ahí tenemos un niño drogado en primera fila, con un material diferente al resto, porque como tiene un problema no es capaz de aprender al ritmo del resto de sus compañeros, uh-huh. Y drogado, donde lo que estamos haciéndole es un daño tal porque el profesor que tenemos parado en el pizarrón no es capaz de entender que ese y el resto aprenden de manera diferente. El resto pues son capaces de, a través de la madurez de sus funciones ejecutivas, obedecer y estarse quietos. ¿Qué tengo que hacer? Aprobar. Y los alumnos aprenden a ser alumnos. Pero no todos tienen esa capacidad, porque hay niños que son, claro, pues por su ruta de aprendizaje, por sus inteligencias múltiples, les predomina la espacial, la de observación, son más kinestésicos, musicales y se mueven más. Y esos niños pues, entendemos que tienen un problema sin aprovechar la oportunidad que tienen para generar aprendizaje por rutas diferentes. Pero como tenemos a un profesor desmotivado, cansado, mal pagado, uh-huh. con un número de niños por encima del que es capaz de controlar, un sistema que lo oprime, un currículum completamente amplio, agobiado, con un mal clima laboral, con una familia que continuamente... Pues ese profesor, ¿cómo va a poder ser asertivo? Pues mal. Y a ese niño que nos genera problemas, pues ahí generamos conflictos. Y al final, pues el adulto lo que hace es derivar en el niño el problema. Y ahí pues diagnosticamos problemas de aprendizaje y ahí los medicamos y no somos capaces de entender que este niño quizás no tiene un problema. No estoy diciendo que no exista el TDAH, que lo hay, pero hay un 23% de incremento en los informes por TDAH en España en los últimos 7 años. Uh-huh. Esto es una enfermedad que se transmite, o esto se contagia, esto... No, es que el sistema está recibiendo a niños estimulados de manera diferente para seguir manteniendo un sistema tradicional. Y ya hay escuelas que están empezando a cambiar. Pero si tú cambias la metodología y no cambias la evaluación, uh-huh. pues sigues teniendo circos escolares donde al final los sientas y les pides que te hagan un examen. Entonces, ante esto hay muchas incongruencias. Ok, esto es básicamente que el sistema educativo es un círculo, tenemos al niño que es un cuadrado y tenemos que meter este cuadrado entre el círculo pues sí. Sea como sea. Sí, sirva el silogismo para... En algunas escuelas, hay otras que afortunadamente están evolucionando a cuadrados. Exacto, entonces tenemos que sencillamente agarrar y lijar todo este cuadrado, hacerlo redondo por la vía que se pueda, porque tiene que entrar aquí. Porque esta es la estructura que tenemos que hacer. Y al final parece más fácil limar al niño y convertirlo de cuadrado a círculo, supuesto. Cuando lo que habría que hacer es el círculo de la escuela convertirlo en cuadrado para que el niño encaje. Claro. Digo yo, ¿hay un método para 25 niños? ¿O deberían existir 25 métodos para cada niño? Claro. En eso se tiene que convertir la escuela. Uh-huh. Los contenidos pues están, pero ponerlos a disposición, no ponerlos en el centro. Yo siempre hablo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza es el rol del educador, del enseñante. Y las escuelas están demasiado centradas en enseñar. Pero el niño aprende. Ahora te voy a hacer de abogado del diablo. Y porque lo he vivido con el hijo de nosotros y bueno, yo tan metido en lo que es la defensa de los derechos de los niños con discapacidad y con síndrome de Down. Aquí tenemos la ley 7600, donde la obligación que todos los centros educativos tienen que aceptar a personas con discapacidad, cosa que no sucede. Y siempre muchas de las quejas de los profesores, y ya es el punto al que vengo, donde te dicen, es que yo no puedo darle una adecuación o algo diferente a este niño, porque se me complica, es muchísimo trabajo para mí, son 30 chiquitos. Ahora, vos me decís, y nos decías más bien a todos, el colegio no debería ser para uno, sino si hay 20 chiquitos, programas para 25 chiquitos. Ahora, ¿cómo un profesor que no puede hacer
entre comillas, un trabajo para un solo niño o 2 niños con algún tipo de discapacidad dentro del aula, ¿cómo va a ser para trabajar con 25? No puede. Ok. No puede. Pero y el problema está en el recurso, en la manera en la que entendemos a la escuela. Ok. ¿Dónde está la inversión política, la inversión económica, la manera de entender en la escuela como ese edificio lleno de cubículos donde los niños entran y salen en función de un timbre? Parece más una cárcel que una escuela. Correcto. Entonces, es muy complicado. Hay profesores que quieren y no pueden. Hay otros profesores que no quieren y no lo quieren ni intentar. Pero es verdad que esto no pasa únicamente porque el profesor es que no. Es un cambio sistémico. Hay que entender la escuela, la exigencia del padre hacia la escuela, la manera en la que la política invierte en torno a esto. ¿Qué hace el gobierno? Invertir en policía, invertir en seguridad, invertir en seguridad, invertir en armas. ¿Y qué hacemos a la escuela? Pues le damos lo justo para mantener a los niños durante 15 años, los alfabetizamos y ya. Es más fácil invertir en una sociedad educada, claro, para que luego no necesites tanto policía para corregir quizás esas actitudes que no has podido educar. Entonces, ¿qué tan fácil sería poder invertir en la base del problema? Claro, sí, educar bien para que no se genere el problema claro, futuro. Pues, no quiero que esto se convierta en un debate político, pero el político de turno lo que quiere ver es que su inversión está destinada. Invertir en educación es invisible. Invertir en la capacitación de un profesor es invisible. En vez de un profesor poner a 2, en vez de una escuela abrir un campo abierto, en vez de que hayan puertas, hayan cristales, en el que un niño tenga la libertad de poder hacerlo en una estructura. O sea, hay un cambio desde la escuela para entender que esto va de otra cosa. Hay un cambio desde la política para que entienda que la escuela necesita recursos. Hay que entender que el profesor hoy en día pues tiene que convertirse en una profesión de élite. Ser educador hoy en día, un profesor tiene que ganar mucho más de lo que gana. Tiene que dedicar mucho más tiempo a pensar y a diseñar. Tiene que tener espacios no presionados por un currículum que parece que lo único que le exige es que lleve adelante unos contenidos. Yo enseñé, pero los niños aprendieron y están utilizando eso que están aprendiendo. Pues no. Entonces, hay un cambio de diferentes aristas. La familia, cómo entiende la escuela. El profesor, cómo mira a los niños. El gobierno, que le exige a las escuelas. El director educativo, cómo gestiona el talento interno de sus profesores para empoderar a esos niños. Y el niño, al final de la reflexión, cuando debería estar en el centro. Entonces, mientras sigamos hablando de política, de la familia, de los libros de texto, de la tecnología, y el niño lo sigamos dejando, espera, que estamos hablando los mayores de cómo cambiar la escuela. Claro. Y el niño ahí nos seguiremos equivocando. Hasta que no pongamos a los niños en el centro y digamos, este niño, ¿qué necesita? ¿Cómo la escuela tendría que articularse o limarse para, en vez de ser un círculo, ser un cuadrado? Porque este niño es un cuadrado. Pues ojalá que el niño pueda encontrar en la escuela durante 15 años de su vida. Si es que no hay que hacerlo todo en un año. Y 15 años de proyecto. Durante esos 15 años es donde pasas la mayor parte de tu tiempo, porque entras de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde. Pasan más tiempo con sus maestros que con sus padres. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Claro, ellos deberían ser capaces de encontrar en la escuela ese lugar en el que ellos puedan empoderarse, puedan equivocarse, puedan encontrar un campeón que apueste por ellos, las relaciones entre iguales. La escuela tiene que convertirse en ese lugar donde estoy convencido que enseña muchas cosas, pero se enseña más en el patio de recreo, en la clase de música, en educación física, que ese profesor de literatura que te pide que te aprendas los autores de la generación del 27, o ese profesor de matemáticas que te pide que entiendas la trigonometría y tú miras la pizarra y ves aquellas ondas hiperbólicas y tú dices, pues esto no sé, porque la manera en la que el profesor me está mostrando, enseñando el contenido, para mí es más difícil. Pues agarra a ese niño, te lo llevas al patio, tiras una pelota, ves que la parábola, haces una foto, imprimes la foto, sacas ahí la ecuación, mides la fuerza, la gravedad, la curvatura, el ángulo, y a lo mejor el niño que es apasionado del fútbol entiende mejor las matemáticas. Lo entiende. Por ejemplo. Entonces, a partir de ahí necesitamos primero creatividad por parte del sistema, pero segundo, confiar en que el niño pues tiene otro tipo de capacidad, habilidad, y la escuela debería de proveerlo en su kit básico de elementos diferentes. Todo lo que sea memorizar el contenido como tal se olvida porque no es útil. Un niño aprende... Yo era profesor de matemáticas en Salesianos en España y yo daba clases a los niños de segundo y secundaria. También. Fantástico. Y yo daba clases de matemáticas a niños de 13, 14 años y cuando yo llegaba al tema, porque yo era ese profesor tradicional, afortunadamente uno va cambiando la mentalidad, y yo tomaba a mis 25 alumnos y les ponía una fracción, un quebrado con distinto denominador. Y ellos me sumaban directamente. Y yo, ¿cómo puede ser? Hay que calcular el mínimo común múltiplo para hacer el común denominador. Claro, ellos tienen que descomponer los dos denominadores, el mínimo común múltiplo, y a partir de ahí obtener el común denominador y hacer la operación. Es como si estuvieran viendo algo completamente nuevo. Pero si esto lo viste, niños de octavo, esto lo viste en séptimo, lo viste en sexto, y los quebrados se empiezan a ver en quinto, pero para ellos era completamente nuevo. Y yo tenía que empezar como si de cero un contenido que ya habían trabajado el año anterior. ¿Qué está pasando aquí?
Pues que cuando un profesor da un contenido completamente aislado del mundo y descontextualizado, donde para ellos eso no es útil, pues ellos se lo estudian mientras tú se lo exijas, porque hay un examen al final de esos 15 días y eso es lo que me va a dar el pase al siguiente curso, y ellos trabajan para aprobar, no para aprender. Cuando ellos pasan el examen y lo aprueban, pues al día siguiente el tema empieza con geometría y ya los quebrados se quedaron para el curso siguiente. Como no es útil y no está en su día a día, ¿qué ocurre? Se olvida, y esto en neurociencia se habla de poda sináptica, es decir, aquellas conexiones neuronales que tú generas a través de la información, de la emoción, un recuerdo, que no mantienes a través de la repetición o del recuerdo, se olvida, se poda, se destruye esa conexión. Por tanto, tienes que crear una nueva conexión en el futuro. ¿Qué ocurre en la escuela? Que estamos continuamente regenerando conexiones porque el aprendizaje no es significativo, no es útil. Por tanto, la escuela continuamente vuelve a crear conexiones para romper, crear conexiones para romper. Y ahí tenemos a los niños continuamente en un bucle de contenido que va creciendo, pero que no genera aprendizaje. Y la culpa es de ellos. Y es que hay que ver, es que los niños todo el día con el Instagram, es que no atienden, es que se olvidan de todo, es que hay que ver la sociedad que nos va a gobernar dentro de 15 años. No, es un problema de sistema y de que no hemos entendido cómo se genera aprendizaje, porque el modelo de enseñanza está desactualizado completamente. No, totalmente. Entonces ahí pues yo abogo un poco por no por llegar a las puertas de las escuelas con las lanzas y las antorchas, no, sino de crear una reflexión entre adultos, pues de este tipo, por ejemplo, crear conciencia, hablar con maestros, llegar a los líderes educativos, que nuestros políticos tengan espacios de reflexión también y que entiendan que este cambio no es sencillo, que llevamos 40 años bailando tango. Claro. Ahora suena el reggaetón en las escuelas. ¿Qué te va a bailar un profesor que lleva 40 años bailando tango? Por mucha música de reggaetón, por mucha formación que tú le digas, porque pongas una persona bailando reggaetón, no te va a saber bailar si no lo pones a cambiar de son. Entonces, esto es un cambio que no se puede conseguir de la noche a la mañana. Esto es un cambio que necesitamos despertar en quienes tenemos el gobierno del mundo en nuestras manos. Y estoy convencido. Quizás esto pueda estar muy choteado, se habla mucho de educación, pero el cambio del mundo está en las aulas. O sea, el futuro del mundo está en la educación y esto hay que entenderlo de alguna manera, porque sí, si no... Y lo que vos decís, es entenderlo, comprenderlo, abrazarlo y ponerlo. Así es. Porque si no pasa igual que la memorización. Agarro, lo leo, lo veo y paso. Y quizás con los profesores y el sistema ya hemos iniciado un camino, te lo digo por experiencia propia. Quizás con la familia es donde, y aprovecho el programa, ¿no?, que nos escuchan muchos padres, pues no comparemos a nuestros hijos con nuestro hijo menor o con nuestro hijo mayor, no comparemos a nuestros hijos con un compañerito de clase. Tú eres un 9 en matemáticas y yo soy un 7. El sistema tradicional te pone un 9 porque has sido capaz de contestar más preguntas que yo en un examen, pero ¿eso mide la inteligencia matemática? Pues no. O sea, yo quisiera transmitir un mensaje de tranquilidad a las familias donde, pues sí, la escuela es importante, pero hay un currículum oculto, hay cosas que se enseñan en la escuela que no van en la boleta de notas. No le demos tanta importancia al número asociado a una materia, al conocimiento, porque eso no te da éxito. Ir a la universidad no te da trabajo. Saber 3 idiomas, pues sí, te abre puertas, pero no te va a dar la felicidad ni el éxito en la vida. No por saber más contenido, pues yo tengo amigos que saben muchas cosas, pero no son capaces de compartirlas, no son capaces de aplicarlas, no son capaces de comunicarlas. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta de que la vida va de otra cosa. Bueno, es como cuando estaba uno en la escuela, y seguro te pasó en la escuela y en el colegio y en la universidad, que uno tenía esos compañeros que uno decía, es que es bien bruto, o sea, Felipito es bruto, no le entra, pero nada. Y resulta que pasan los años, ponen en el colegio, y Felipe entra a la universidad, se hace profesional, y es este profesional... El éxito. El éxito. O en la universidad sí. Era este tipo que era una bestia y uno decía, pero es que, no, o sea, estudiando medicina no les pongo pero ni una uña que me la corte. Y sale y es el top a nivel mundial. Total. Y es donde vos decís, no es la nota, es al final cómo la persona termina aplicando sus conocimientos en algo que a él le gusta y desarrollándolo, y termina siendo bueno. Así es. Y no tiene nada que ver con lo anterior. Que al final no somos un número. Tú, fulanito, eres un 7. Andrea, eres un 2. Pepito, eres un 10. Y terminamos clasificando a nuestros chicos. Y al final... o los compañeros de uno, que eran de 10 corrido, de 100, súper buenas notas.
y no terminaron haciendo nada en su vida. Exactamente, porque esos conocimientos necesitan de destreza y de habilidades. Ajá. Porque al final la vida de una persona va en función de lo que... Para los niños y adolescentes la escuela es el único estamento que te dice que capaz eres o que no eres capaz. Porque la escuela pues es lo que está y se ha creado el sistema para que la escuela diga que este niño es o no es inteligente, es o no es bueno. Y la familia confía en la escuela. Pero nos estamos dando cuenta de que fuera de la escuela el niño tiene otro talento, otras habilidades que no están siendo tomadas en cuenta para empoderar a cada uno de nuestros niños. Entonces los niños cuando siguen su ritmo, su línea académica y llega el momento en el que tiene que decidir si va o no va a la universidad, pues el niño que hace, bueno, a mí en la escuela se me da bien esto, pues quizás sea bueno en esto y estudie algo que en la escuela pues se me da bien. Y quitan sus sueños y lo que hacen es seguir en función a una mentira inconsciente. No, hijo mío, tú tienes que seguir con el bufete de abogados de tu papá. No, tu familia ha sido y es una familia de médicos y tienes que ser médico. No, en tu casa hemos sido todos educadores, tú tienes que ser maestro. Pero mamá, yo quiero bailar, mamá, a mí me gusta el deporte, a mí me gusta la pintura. No, pues, del arte se muere uno de hambre hoy en día. No, y los niños apartan, aquellos que son obedientes. Hay alguno que sale rebelde y sigue su sueño y se va de casa y fantástico. Pero aquellos niños que obedecen y están muy oprimidos por el sistema, pues terminan pues siguiendo un modelo que cuando llegan y terminan su etapa educativa con 22, 25 años, salen de la universidad. Llevo 25 años preparándome para la vida y no estoy preparado. No tengo el kit necesario para empezar a... No, y se tienen que seguir preparando. Y ahí el negocio de las maestrías y de las estancias en el extranjero. Y de pues si no es suficiente 25 años para que una persona tenga lo mínimo para salir al mundo y empezar a generar valor y oportunidad, pues parece que no, porque en esos 25 años hemos perdido el tiempo en muchas cosas que no eran útiles. En otras sí, pero hemos perdido mucho tiempo en elementos como la memorización, la individualización, el no trabajo en equipo. Entonces eso realmente nos tiene que generar una reflexión de urgencia. De urgencia porque lo que hagamos hoy, lo vuelvo a decir, es lo que vamos a tener dentro de 20 años. Como eduquemos hoy a nuestras generaciones, es como el mundo va a ser dentro de 20 años. Digo yo, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos o los hijos que le vamos a dejar al mundo. Claro. Entonces hablamos de sostenibilidad, de reciclaje, el plástico, contaminación, y no nos olvidamos de esas personas que pues tendrán que arreglar todos los problemas que estamos generando hoy por una mala educación en este momento. Claro. Y somos la generación que estamos pagando el cambio. Nos educaron de una manera y nos estamos enfrentando a un mundo diferente. Entonces ahí estamos intentando sobrevivir. Pero ahora sabiendo que esta cultura del cambio está presente, aprovechemos la oportunidad para mirar a nuestros chicos con franqueza y con corresponsabilidad y decir, oye, esto que le estoy dando no le vale. No sigamos perdiendo el tiempo por ahí. Seamos conscientes. Por comodidad, por miedo, por niveles emocionales. Entiendo que las escuelas pues a veces no saben cómo hacerlo. Entiendo la falta de preparación de algunos profesores. Entiendo el no saber cómo hacerlo y me quedo como estoy. Pero necesitamos generar esta reflexión, abrir la cabeza, abrir la mente y empezar a experimentar la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente. Porque hay 15 años para cambiar el sistema educativo. Y ahí, pues como te decía antes, desde diferentes vértices, pero la familia es fundamental que entienda que la escuela tiene que iniciar procesos de cambio. Y si ya la escuela de tu hijo está en ese proceso que está intentando hacer cosas diferentes, apóyala, mírala, empodera a tu hijo, que él vea en la escuela la posibilidad de crecer como persona, porque la escuela no puede ser sustituida. Lo que la escuela te da, no te lo da la familia. Y lo que la familia te da, no te lo da la escuela. Entonces cada uno juega su papel, pero con corresponsabilidad. Bueno, Emilio, me encantó esta hora, casi una hora que hemos pasado volando, que al principio me decías, una hora. Una hora que vamos a decir. ¿Qué vamos a decir una hora? No, si nos das otra hora más. Claro. Bueno, más bien, muchísimas gracias. Te vuelvo a molestar en agosto que regresas. Regresamos, hay un evento muy bonito, sí. Sí, que es el Aulas Pro. Aulas Pro, a partir del 19 de agosto y traemos para educadores, justamente desde esta idea, muchas herramientas para aplicar de una manera muy interesante con Progrentis a la bandera. Perfecto, entonces en agosto me robo otro rato para tenerte porque es un lujo y es exquisito hablar con vos. Qué bueno. Y muchísimas gracias. Seguro. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, los recordamos el próximo jueves tenemos un programa nuevo y hasta luego. Hasta luego, Emilio. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.